Tengo 23 años y vivo en una pequeña casa junto a mis 3 hijos en un pueblo llamado Apan, en el estado de Hidalgo. En mi pueblo no existen muchas leyendas, por lo tanto, es muy común esto que les voy a contar. Una noche del 23 de diciembre, fui a acostar a mis hijos a su recámara. Antes de ir a dormir, tengo la costumbre de esperar a que mis hijos duerman, para después irme tranquila a descansar. Mi habitación es un cuarto normal, solo que tenía una ventana muy grande que da hacia la calle y como vivo al pie de la carretera, es normal que a veces escuche mucho ruido que proviene de afuera. Esa noche, después de acostar a mis hijos, me dirigí hacia mi cuarto y concilié el sueño normal, hasta que algo me despertó en la madrugada. Recuerdo que cuando me desperté, no había razón para hacerlo. Simplemente mis ojos se abrieron de la nada. Y aprovechando que estaba despierta, decidí darle una vuelta a mis hijos para ver cómo estaban. El reloj marcaba justo las 2:55 am. Cuando me levanté y al ver que todo estaba en orden, fui a servirme un vaso con agua para después regresar a mi habitación. Fue en ese momento donde al sentarme en mi cama para acomodarme, empecé a escuchar muchos murmullos. La verdad no le tomé importancia, pues lo primero que pensé fue que había gente pasando fuera de la casa. Entonces me recosté y cerré mis ojos para dormir. Pero al pasar unos minutos me di cuenta de que algo muy extraño estaba sucediendo. Esos murmullos que al principio escuchaba, cada vez se escuchaban más fuerte. Sinceramente estaba muy molesta, pues pensaba cómo la gente podía hablar a tan altas horas de la madrugada, sin importarles la gente que ya estaba dormida. En ese momento sentí un horrible escalofrío, y pensando nuevamente mientras veía el reloj, se me vino a la mente: ¿quién va a estar a estas horas de la noche haciendo ruido? No era para nada común ver a gente en la calle a estas horas de la noche. Algo dentro de mí, como una intuición, sabía que algo malo estaba pasando, porque no me explicaba el temor que tenía de asomarme por la ventana para averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, al sentarme al pie de la ventana, justo en ese momento los extraños murmullos comenzaron a cantar, pero era una melodía que, de verdad, se escuchaba muy escalofriante, como si fuera alguna clase de ritual. No sé cómo explicarlo, pero era realmente algo espantoso. Tuve que tener el valor de levantarme para asomarme por la ventana. Realmente tenía que saber qué estaba sucediendo. Pero al tomar la cortina con mi mano e intentar correrla, me quedé completamente en shock. Podía ver a través de las cortinas muchas siluetas de personas. Todos volteaban hacia la ventana, donde yo estaba asomada. Y veía cómo todos llevaban capas que cubrían sus cuerpos. Sus manos parecían estarse quemando con fuego, y sus piernas no llegaban hasta el suelo, sino que flotaban a varios centímetros. Lo más extraño de todo es que también pude notar que había una persona que parecía normal, encabezando a ese escalofriante grupo. Pero esa persona llevaba una caja entre sus manos. La verdad, todo lo que pude ver fue en cuestión de segundos. Cuando ya no pude más de la impresión, corrí aterrada hacia el cuarto de mis hijos. Le marqué a la policía, al papá de mis hijos, a mis padres, y el teléfono no reaccionaba. Me estaba volviendo loca del miedo y de lo que podría llegar a suceder, pero temía más por mis hijos. No sé realmente cuánto tiempo pasó, pero se me hizo eterno, hasta que salió el primer rayo de sol. La casa se escuchaba tranquila, y corrí hacia mi cuarto para ver por la ventana. Esas criaturas habían desaparecido. Volví a llamarle al papá de mis hijos, y le platiqué toda la historia, exactamente cómo habían sido las cosas. El preocupado me dijo que iría a verme y que lo esperara. Mi hija, la más grande, escuchó lo que le había contado a su papá y no podía creerlo, lo que me dijo después. Es la Santa Campaña. Yo le pregunté que qué era eso. Mi hija me dijo que era un grupo de almas penando en las calles y que era presagio de algo malo que podía suceder, como la muerte
o algo por el estilo, y que la persona que los encabezaba era un mortal que estaba pagando una penitencia. No lo podía creer, se me hacía absurdo todo, pero después de lo que vi esa noche, estaba abierta a cualquier cosa. Pero ¿cómo mi hija sabía tanto? Era lo que más me preguntaba. Transcurría la mitad de ese día, cuando el papá de mis hijos seguía conmigo, tranquilizándome después de lo sucedido, cuando de pronto el teléfono de mi casa sonó, y me percaté que era mi madre llorando horrible. Un tío había fallecido en ese momento. Entonces mi hija me volvió a decir: «Te dije que era un mal presagio». A los pocos días de lo sucedido, mi hija llegó a casa con un libro que lo había tomado de la escuela. El libro hablaba de la Santa Compaña, la procesión de las almas del purgatorio, y me lo dio para que lo leyera. Y en cuanto lo terminé de leer, pensé: qué bueno que mi miedo no me permitió abrir la cortina por completo esa noche, ya que se dice que todo aquel que llegue a ver a la Santa Compaña automáticamente carga con esa cruz que llevan todos. Es la de la penitencia, y en algunas ocasiones debes ir en las madrugadas en busca de alguna persona ingenua que siga en tu lugar. Nunca me había atrevido a contar esta historia por internet. Solo lo saben mis amigas del trabajo. Soy una chica de 25 años actualmente. Vivo en el estado de Puebla. Me dedico al viejo oficio. Doy servicios sexuales a cambio de efectivo. Tengo un pequeño que mantener y una familia. Aunque mis padres trataron de darme lo mejor, por rebeldía o por enamorada, no seguí estudiando. Al estar embarazada, el padre de mi hijo nos abandonó. Estar cuidándolo y trabajar se me hacía muy complicado, además de que no ganaba mucho, y por ello me metí de esto. Aquí por las noches es muy común ver a muchas chicas haciendo lo mismo que yo, algunas en el día y otras en la noche. En una ocasión, mi madre se enfermó, tenía que comprarle medicamentos y eran muy caros. No había nada en la despensa para comer, así que tuve que irme desde el día hasta la noche, pues también se me venía el pago de la renta de la casa. Así que trabajé 24 horas, por así decirlo. Pero desde la mañana que me puse a trabajar hasta las 2 de la madrugada, solo llevaba 700 pesos. Me puse triste, casi lloraba, pues tenía muchos gastos y con eso no iba a hacer nada. Una amiga que se ponía cerca de mí se despidió, pues hacía mucho frío. Me dijo que debería irme a descansar. Le dije que no, que me quedaría otro rato. Conforme pasaba más el tiempo, se sentía más el frío. Ya no aguantaba. Comencé a caminar y en eso una camioneta me interceptó. Era un señor no más de 35 años y me preguntó: ¿cuánto? Seguimos hasta llegar a un trato. Tenía que cumplirle una fantasía. El tipo me ofreció 10,000 pesos para ir a hacerlo en un panteón. Accedí, ya que si no era yo, las chicas que estaban en la banqueta de enfrente me ganarían, así que accedí. La verdad iba con miedo, pero mi necesidad me hizo hacerlo. El tipo en el camino me dijo: no tengas miedo. Es más, de una vez te pago, para que veas que no te haré daño. Me dio el dinero. Lo guardé. En eso llegamos al panteón. Se bajó y me dijo nuevamente: no tengas miedo, no te haré nada en verdad. Y comenzó a caminar hacia el panteón. Yo me quedé segundos en la camioneta pensando: ¿y si me mata? ¿Me hace algo? Y como en este ambiente pasan muchas cosas feas, agarré y me bajé de la camioneta. Corrí hacia el lado contrario. Sé que hice mal, pero tenía miedo que tal vez me quitara la vida. Corrí lo más que pude. Al llegar a una esquina, observé patrullas y una ambulancia. Dije: ahí me puedo esconder entre la gente que había. Entonces, conforme iba avanzando, miré que había una persona tirada en el asfalto con mucha sangre y un vehículo volteado. Entonces, cuando me acerqué más, me percaté que el que estaba ahí tendido
Fue la misma persona que me ofreció los 10,000 pesos. No podía creerlo. Miré a detalle la camioneta y era la misma. Me quedé en shock. Le pregunté al oficial que hace cuánto tiempo había pasado eso y me contestó que ya tenía más de 1 hora ahí, pero que nadie lo había reportado. Sentí que el alma se me iba. Dije, esto es un sueño. Me fui de ahí llorando. No sabía qué estaba pasando. Miré mi bolsa y efectivamente traía el dinero conmigo. Llegué con las chicas que estaban enfrente de mí cuando la camioneta me interceptó. Les comenté, ¿vieron la camioneta que me subí hace rato? Y como estaba llorando me respondieron, ¿estás bien? ¿Te hizo algo? Te ves pálida. Les enseñé el dinero que me había dado el tipo. Las llevé hacia donde estaba el accidente. Eran unos 10 minutos de ahí y se quedaron peor que yo, pues entre nosotras nos cuidamos y anotamos las placas. Y efectivamente, las placas que habían anotado eran las mismas que estaban en la camioneta accidentada. Nunca supe qué fue lo que pasó. No solo yo lo viví, también las chicas lo vieron